Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te daré a conocer algunas de las pestes más letales que han azotado a la humanidad en diferentes tiempos y que han dejado un gran impacto mundial. 1. La peste negra inició en 1347 y finalizó en 1351 y 1353. 75 a 200 millones de muertes. La peste negra es considerada la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad. La peste negra fue causada por una bacteria Yersinia pestis. Los roedores, como las ratas, portan esta enfermedad, que es propagada por las pulgas. Los síntomas de la peste negra incluyen fiebre alta repentina, escalofríos, dolor de cabeza y dolores corporales, acompañados de ganglios linfáticos extremadamente inflamados y dolorosos, bubones, que son característicos de la peste bubónica, y pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea y extrema debilidad. La peste septicémica puede causar hemorragias y ennegrecimiento de la piel, de ahí, negra, mientras que la neumónica provoca tos con esputo sanguinolento y dificultad para respirar. Alrededor de 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en el continente europeo, junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y los pocos supervivientes huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos. De acuerdo con el conocimiento contemporáneo, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Las bacterias se encontraban en las pulgas que tenían las ratas, que, al llegar los barcos comerciantes a puertos asiáticos, subían a los barcos e infectaban a toda la tripulación a bordo. Al llegar a tierra los barcos, los marineros contagiaban a la población que vivía en esas tierras, tanto a la de su ciudad de residencia como las aldeas y ciudades costeras en las que paraban en el camino para adquirir más provisiones. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina, actual Italia. La peste negra no se curó en la Edad Media, sino que eventualmente disminuyó por factores naturales y el desarrollo de resistencia, aunque hoy en día se trata eficazmente con antibióticos, como gentamicina, doxiciclina, ciprofloxacina, si se diagnostica a tiempo, siendo la detección temprana y el tratamiento inmediato cruciales para sobrevivir. Durante la pandemia medieval, la gente usaba remedios herbales, amuletos y practicaba cuarentenas, lazaretos, pero estas medidas no eran una cura, aunque la cuarentena ayudó a controlar la propagación. 2. Viruela inició en el año 1520 y causó 56 millones de muertes. Bautizada así en honor a las pústulas que provoca en la piel, la viruela fue una pandemia devastadora con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. A través de la historia, la enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo. Según las estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII y un tercio de aquellos que lograban sobrevivir desarrollaba ceguera o quedaban con heridas graves en el rostro. La OMS declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Sin embargo, se estima que la viruela mató hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX y hasta 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. Previo a la aparición de la vacunación, en China se practicaba la inoculación para prevenir la enfermedad al menos desde el siglo X después de Cristo. Siglos más tarde, la experta británica Mary Montagu observó cómo los circasianos que se pinchaban con agujas impregnadas en pus de viruela nunca contraían la enfermedad, lo que significó uno de los mayores aportes sobre la patología en Occidente hasta que el científico Edward Jenner desarrolló la vacuna 90 años más tarde. Tras las campañas de vacunación, el virus quedó erradicado, excepto por las reservas en estado criogénico que todavía quedan en 2 laboratorios de Rusia y Estados Unidos. A pesar de que algunos grupos de expertos han solicitado su eliminación para evitar incidentes, no se llevó a cabo por falta de información sobre el virus. 3. Pandemia de gripe de 1918, popularmente gripe española, nombre por el que es conocida internacionalmente, o trancazo, inicialmente en España también soldado de Nápoles, fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad.
Los síntomas principales son fiebre alta, náuseas, dolor de cabeza y de garganta, malestar generalizado, tos intensa, vómito, diarrea. Afecta nariz, garganta, bronquios y pulmones, y puede llegar a provocar la muerte por asfixia. La pandemia de gripe de 1918, gripe española, fue una serie de brotes de un virus gripal grave que se produjeron entre 1918 y 1919, cerca del final de la Primera Guerra Mundial. 4. El cólera. La primera pandemia de cólera documentada comenzó en 1817 y se extendió por Asia, Oriente Medio y partes de Europa. En 1854, Filippo Pacini aisló e identificó la bacteria del cólera, mientras que John Snow identificó su patrón de transmisión hídrica ese mismo año, sentando las bases de la epidemiología moderna. 6 pandemias posteriores causaron la muerte de millones de personas en todos los continentes. La séptima pandemia actual comenzó en el sur de Asia en 1961, llegó a África en 1971 y a América en 1991. La séptima pandemia de cólera ha entrado en una fase aguda desde 2021, e incluso países que anteriormente no tenían antecedentes recientes de brotes están reportando casos. Síntomas principales. Diarrea acuosa intensa. Es el signo más característico. Las deposiciones son líquidas, abundantes y tienen un aspecto blanquecino similar al agua de arroz. Náuseas y vómitos. Ocurren frecuentemente en las primeras etapas y pueden durar horas. Calambres musculares, causados por la pérdida rápida de sales, electrolitos, como sodio, cloruro y potasio. Signos de deshidratación grave. La pérdida masiva de líquidos, hasta 1 litro por hora en adultos, provoca una deshidratación rápida que se manifiesta con sed extrema y boca seca, ojos hundidos y fatiga intensa, piel seca y arrugada, que tarda en volver a su lugar al pellizcarla. Poca o ninguna producción de orina, irritabilidad y presión arterial baja. 5. Coronavirus, COVID-19. La pandemia de COVID-19, conocida también como pandemia de coronavirus, fue una pandemia derivada de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV. Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, condición que mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. El curso de la enfermedad se encuentra en endémico, debido a que ya no se reportan casos con tanta frecuencia como en sus primeros años. Semanas antes de la declaración del fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional, algunos países ya habían iniciado la transición de su enfoque de salud pública hacia la consideración del SARS-CoV-2 como un virus endémico. Para el 8 de agosto de 2023 se habían contabilizado más de 692 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios, y 7.00 millones de fallecidos. Por otra parte, para enero de 2023 se han alcanzado las 5.294 millones de personas vacunadas con al menos una dosis, un 66% de la población mundial. La OMS estima que al menos el 10% de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad, unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente, debido al gran subregistro de casos a nivel mundial. El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva, conocidas como gotas de fluge, que se emiten al hablar, estornudar, toser o respirar. También está documentada la transmisión por aerosoles, menor que 5 micrómetros. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego llevar las manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar de 2 hasta 14 días. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultades para respirar. Las complicaciones pueden incluir neumonía, síndrome respiratorio agudo o sepsis. En la Organización Mundial del Comercio, OMC, un grupo de 99 países en vías de desarrollo liderados por India y Sudáfrica, con el apoyo de ONG como Médicos Sin Fronteras, pidieron la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 mientras dure la pandemia. A este pedido se oponen, entre otros países, la mayoría de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser,
el distanciamiento físico entre las personas y el uso de máscaras faciales, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas sospechosas de estar infectadas. La edad, mayor que 65 años, así como la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, hipertensión arterial o inmunodeficiencias, son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de contraer la enfermedad y de llegar a tener complicaciones graves, por lo que se aconseja el confinamiento domiciliario tanto como sea posible. La pandemia tuvo un efecto socioeconómico disruptivo. Durante 2020 y parte de 2021 se cerraron colegios y universidades en más de 124 países, lo que afectó a más de 2.200 millones de estudiantes. Aproximadamente un tercio de la población mundial fue confinada y se impusieron fuertes restricciones a la libertad de circulación, lo cual condujo a una reducción drástica de la actividad económica y a un aumento paralelo del desempleo. Se han desatado maniobras de desinformación y teorías conspirativas sobre el virus, así como algunos incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos y de otros países del este y sudeste asiático. Debido a la reducción de los viajes y al cierre de numerosas empresas, ha habido un descenso en la contaminación atmosférica. La OMS dio por finalizada el estado de emergencia de la COVID-19 el 5 de mayo de 2023. La enfermedad ha seguido circulando, pero a partir de 2024, los expertos no estaban seguros de si seguía siendo una pandemia. Las pandemias y sus finales no están bien definidos, y si una ha terminado o no difiere según la definición utilizada. A 27 de octubre de 2024, COVID-19 ha causado 7.071.311 muertes confirmadas. La pandemia COVID-19 es la quinta